Esto utilizamos, un ratito, ¿dónde está? Sí. Esto lo utilizamos para lo que vendría a ser manejar motores, ¿ya? De la misma manera que vamos a variar la intensidad de la LED, vamos a variar la intensidad de la velocidad del motor en función del data cycle que metamos, ¿ya? Entonces nosotros, la conexión eléctrica es más compleja y en su momento vamos a ver, ya, bueno, les voy a dar un tutorial para que vean cómo se hacen las conexiones. No es simplemente conectar el motor, necesitamos un driver y demás, ¿ya? Entonces, nosotros del microcontrolador va a salir nuestro PWM y acá se tiene que añadir algunos componentes aparte del motor. Tenemos el motor, esto de acá hay que añadir componentes o lo que vendría a ser un driver. El driver que les he dicho que adquieran para los siguientes laboratorios. Entonces vamos a utilizar de acá a dos laboratorios, creo. ¿Qué es lo que quiere decir? Tac, 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 tac. Ok. Entonces, la misma pregunta, pero en el caso del motor. La misma pregunta que la LED. ¿Por qué si yo estoy mandando una señal cuadrada, por qué el motor va a correr a una velocidad del 50%? ¿Y por qué no simplemente se enciende, se apaga, se enciende, se apaga? Como la LED, digamos, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Acá lo que entra es lo que es la frecuencia de corte del motor, ¿ya? ¿Cómo explicamos esto? Tac, tac, tac. Primero esto. Ya, esto de acá tal vez se entiende mejor. Y luego pasamos a lo que es el motor, que es, vamos a simplemente interpolar la idea. Nosotros tenemos la señal cuadrada, ¿ya? A esta señal cuadrada nosotros le vamos a añadir un circuito RC, ¿no? Y que luego tenemos el amplificador, que es el para estabilizar el voltaje, ¿ya? Fíjense, si yo meto esta señal cuadrada, tac, 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 estoy metiendo esto, ¿ya? El capacitor, ¿qué va a pasar? Se va a cargar, luego va a querer descargarse, luego se va a cargar, luego va a querer descargarse, se va a cargar, se va a querer descargar, ¿verdad? Si está al 50%, más o menos, se está produciendo un voltaje más o menos del 50%, relativamente estable. Si acá yo tengo un data cycle que parece 90%, esto de acá se carga, se descarga, se carga, se descarga, se carga, se descarga. ¿Qué estoy obteniendo? Estoy obteniendo esta curva que se parece a un voltaje del 90%. ¿Ok? Y si mi data cycle es más pequeño, tengo esto que es un voltaje más o menos estable, pero al 10%. Esto es posible si es que el capacitor logra cargarse. Porque si el capacitor no se carga, ¿qué es lo que vamos a obtener? Si el capacitor no se va a cargar, no le da el tiempo de cargarse, yo voy a llegar a algo de este estilo, digamos. Esto va a estar en high. Y el capacitor, ¿cómo sería esto? Tac, 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 tac. Voy a llegar acá, digamos, se está cargando muy lento y luego se descarga. Muy lento y luego se descarga. Esto sí, no logra cargarse. Esto sí, el tau del capacitor no es lo suficientemente grande. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, cuando tenemos un motor, este motor tiene una frecuencia de corte. Acá hablamos de este tau del capacitor, ya el tau del circuito, perdón, RC, es RC. ¿Ya? Yo necesito que el periodo de carga sea por lo menos 4 veces RC. Este tau del RC me va a dar una frecuencia de corte, esto han visto en su momento, va a ser 1 sobre tau, ¿no?
Entonces, este circuito tiene su frecuencia de corte. De la misma manera, un motor, ¿ya?, va a tener una frecuencia de corte que va a estar dado por los componentes. Puede haber un circuito RL por ahí. La misma resonancia mecánica del motor va a tener otra frecuencia de corte, ¿ya? Entonces, si el voltaje que nosotros metamos, el PWM que nosotros metemos, tiene una frecuencia, esta es una frecuencia del PWM. Si la frecuencia del PWM es más grande que la frecuencia de corte del circuito del motor, de la mecánica del motor, entonces no, el motor lo que va a ver es algo analógico, no va a haber algo que se prende, se apaga, se prende, se apaga. ¿Ok? Digamos acá, la frecuencia, esto es el diagrama de Bode de la frecuencia RL del motor, ¿ya? Y acá tengo justamente la frecuencia de corte. Tac, 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 déjenme ver esto. Tac, tac, sí. Si lo que yo voy a meter acá, una frecuencia del PWM, que es más grande que esta frecuencia de corte del motor, ¿qué voy a obtener? Esto si lo veo desde el punto de vista de filtrado, mi motor no llega a ver estos cambios rápidos, los está filtrando. Por lo tanto, no va a ver que algo se prende, se apaga, se prende, se apaga. Vamos a estar en un caso correcto, digamos. Se filtra. Se filtra la señal PWM y parece algo constante. En cambio, si yo meto una frecuencia PWM que va a estar antes de la frecuencia de corte del motor, no se va a filtrar. Y lo que yo voy a ver es lo que voy a producir es un motor que se va a prender, se va a apagar, se va a prender, se va a apagar. No un motor que vaya al 50% de velocidad. ¿Ya? Y acá lo que me olvidé decir es que esto de acá es lo mismo, pero en un contexto también de filtrado. Sabemos que un RC es un circuito que filtra frecuencias bajas, ¿ok? Entonces, si yo meto un PWM que es muy rápido, esa velocidad de cambio se filtra y solamente vamos a ver el valor promedio, lo que me interesa, la cosa verde, ¿ok? Pero si lo que yo meto acá son frecuencias bajas, cambios lentos, no se va a filtrar y vamos a ver algo que se prende, se apaga, se prende, se apaga y no lo que queremos, que sería el pseudo voltaje analógico. ¿Dudas, preguntas? Ok, esta es una pregunta de examen por si acaso. Explicar bien qué es la frecuencia de corte en el contexto PWM. ¿Qué más quería decir? Tac, 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 tac. Acá tenía esto que quería mostrar, ¿no? Entonces, estamos hablando como un contexto de filtro pasa baja, ¿ya? El PWM, si es que mi sistema, si es que la frecuencia de este PWM es más grande que la frecuencia de corte, entonces sale una señal analógica, un D analógico. ¿Ya? Solo si la frecuencia del PWM es más grande que la frecuencia de corte, para que se filtre. ¿Ok? Hagamos una pausa. ¿Dudas, preguntas? Ok, hacemos una pausa.